¿Qué onda, mis queridos ojitos de botón? Espero que estén súper bien. Soy Aldairo y en esta ocasión nos encontramos en algo muy especial porque estamos en un nuevo episodio de mi madre reaccionando a a los personajes de Identify. Y en esta ocasión va a estar reaccionando a 4 nuevos personajes que serían los 4 últimos personajes que salieron, 3 sobrevivientes y un hunter. Así que espero que les guste mucho y si es así, Denle like. Hola, hola. ya saben, regálenme un like, comenten, compartan y suscríbanse que quiero llegar a los 3000 suscriptores. Por favor, apóyenme a llegar a los 3000 suscriptores. Y sin nada más que decir, comencemos. Muy bien, mira, te explico. Por cierto, aquí está mi mamá conmigo, saluda. Hola. Bien, si no han visto los demás videos se los dejaré en una etiqueta. Muy bien, ahora sí, te explico. La dinámica va de lo siguiente, te voy a mostrar 3 personajes, te voy a contar un resumen de su historia, muy resumido. Y tú me vas a decir qué opinas, qué te pareció, si te gusta o no y qué nombre crees que tiene, ¿sale? Sí. Perfecto. Así que comenzamos con esta superviviente. Es una juguetera. Y su historia se resume en que sus padres pues la encerraban mucho. Y ella se encerró en su propio mundo y empezó a jugar y se cariñó mucho con juguetes. Y hacía su propia historia con sus juguetes, pero eso como que la llevó un poquito a la locura. Y porque decía que todas las demás personas eran falsas. Sí, sí se le ve su cara como como que está un poquito desubicada de su mente. Este, pobrecita, está muy bonita. Mm, Siento mucho su historia. Hay muchas personas que han pasado por eso y como que se me parece una niña, mm, como muy introvertida, como muy cuando se hacen los niños atrás, que no quieren salir adelante. ¿Cuánto le das del 1 al 10? Un 9. ¿Y qué crees y cómo crees que es que se llama? Daniela. Bueno, su nombre Dani. casi, su nombre es Annie. Ajá. Se parecía, pero estuvo bien, ¿eh? Mm. Y pues esta sería la juguetera, que pues sí. Ah, mira, Oh, mira, es muy inteligente. Es que lo que pasa que estuvo muy solita y aprendió a jugar y empezó como a liberar su tristeza por sí, medio de los juguetes. exactamente. Así que vayamos al siguiente personaje. Caballero. Es un paciente Mm. y viene junto con este otro personaje. Con este otro personaje, que es la psicóloga. Acaban de salir hace poquito, de hecho son los últimos supervivientes que acaban de salir. Son los últimos sobrevivientes que acaban de salir y podría decirse que son pareja. Su historia te la cuento, te la resumo. Su historia básicamente es de que al paciente lo torturaban unos doctores para experimentar con él. Y ¿cómo se llama? Y pues él quedó traumado, el pobrecito. Entonces la psicóloga, al ver todo lo que le hacían, decidió escapar con él, lo tomó y se lo llevó y lo empezó a tratar ella misma. Y ahora sucede que está enamorada de él. Y conforme fue pasando el tiempo, se dio cuenta que sí está enamorada de él. Creo. Ella está enamorada, él está enamorada de ella porque lo cuidó. Ajá. Pero aún así el problema es de que los traumas del paciente eran muy grandes porque sufrió mucho estando en pues los otros doctores lo que le hacían le Sí, hicieron sufrir mucho. lo torturaron. Y Y tenía miedo y él dijo que él solamente era como un cadáver andante. Y, sí, sí, la doctora se ve como que quiso sacarlo adelante, pero aún así como que también la traumó un poco, su cara se ve. y pues al final de la historia, que creo que es lo que te va a entristecer, es de que, bueno, según lo que yo interpreté, porque hay varias interpretaciones, ella mató ¿Al chavo? Ajá, mató y Ah, dijo que se reuniría con él y estarían juntos en el paraíso. ay,
Bueno, esa historia no me gusta porque creo yo que la vida es un regalo de Dios y tenemos que vivirla aquí hasta el final que hasta que Dios diga, pues, nosotros no somos quien para quitarnos la vida. Tenemos que echarle ganas. Me entristece porque sí se vio como que ella enloqueció sus ojos. Al tratar de ayudar al chico, ella también se traumó un poco. Sí, Sí, a pesar de que tenía sus estudios y era psicóloga. Me da tristeza, pero bueno, pero son unos personajes muy, muy geniales. Bueno, a mí me gustan mucho. Y la historia sí está triste, pero está muy, muy buena e interesante. pues sí. Dime, ¿cuánto le das? Bueno, primero hablemos del chico, ¿sale? Ujú. Ya que fue el primero que salió. Así que él es el paciente y dime, ¿cuánto le das del 1 al 10? Pues un 10 porque creo que se lo merece. Ha, ha sufrido mucho y se ve en su aspecto personal. Pero también quiero darle un 10 a la chica. Está bien, un 10 también. Sí, Entonces, ¿cómo crees que se llama? me gustaría para que él se llame Peter ¿Y ella? Andreu. ¿Andrew? ¿Andreu? Se me escucha como Andrea, Ok. pero pues no sé, me gusta ese nombre. ¿Que se llama Andrea? Ujú. Bueno, ¿Cómo se llaman? el nombre del chico es Emil Ah, y el nombre de la chica es Ada. oh, qué bonito. Bueno, Y pasemos al último personaje. Muy bien, y el último personaje es un Hunter, que es una sirenita, literalmente. Su historia es la siguiente. Ella apareció en una en el fondo ¿villa? del mar. No, en una villa. Y era una bebé abandonada, entonces la cogieron, la criaron, pero resulta que ella era sorda. Entonces ella llegó al puerto pesquero, llegó en una canasta por el mar, y desde ahí la empezaban a adorar y a venerar como si fuera una diosa. Pero entonces resulta que empezó a haber desastres naturales en esa aldea, bueno, en esa villa, y Ujú, la empezaron a culpar a ella, injustamente, porque ella no tenía la culpa. claro. Y entonces los aldeanos decidieron amarrarla, esposarla y tirarla al mar, que porque era donde ella debería de estar, y por eso se transformó en esa sirena. Injusto. Injusta siempre es la vida y las personas. Algunas personas son muy injustas, algunas otras pues no. Está muy bonita, tiene un muy bonito cuerpo, una chica jovencita, se ve como muy, no sé, chiquita, está bonita. Eh, no sé, me gustaría que se llamara Adelita. Ok, tiene un nombre raro, de hecho no creo que la atinara, se llama Grace, es un nombre que elegante. Oh, qué bonito. ¿Y cuánto le das del 1 al 10? Ay, me gustaría igual, puros dieces. Está bien, ¿Está bien? sí. Mira qué bonita. Así que, Soy una señorita bajo del fondo del mar. pues bueno, esos eran los últimos 4 personajes. Y pues ese sería el video de hoy, un video no tan largo, pero igual con mucho cariño y espero que les haya gustado. Y si es así, ya saben, regálenme un like, comenten, compartan y sobre todo suscríbanse. Claro que sí. Apóyennos, suscríbanse, compartan, denle like, apoyen el canal. Ya oyeron a mi mamá, por favor. Y entonces, pues, si quieren ver los demás videos, ya les dije, les dejaré las etiquetas y también estarán en los comentarios. Muchas gracias por verme y sin nada más que decir, nos vemos en un Hasta siguiente video. pronto. Adiós. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye bye. 遠い遠い遠い遠い遠い遠い遠い遠い